Mira, yo quería compartir con vosotros hoy y hablar sobre el tema del discernimiento, la importancia de discernir, de escuchar la voz de Dios, de ser dirigidos por Dios, de movernos en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, de nosotros cumplir el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Mirar, en Proverbios 20:24 nos dice: del Señor son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo nosotros vamos a entender nuestro camino a espaldas de Dios? ¿Cómo nosotros a espaldas de Dios vamos a poder ser realizados? ¿Cómo nosotros vamos a poder ser llenos a espaldas de Dios? Y así nos pasa cuando vivíamos en el mundo apartados de Dios, a espaldas de Él, buscando hacer nuestra voluntad, buscando cumplir con nuestros objetivos, con nuestros sueños, con nuestras metas, afanados en cumplir nuestros deseos, creyendo que cumpliendo nuestros deseos, que haciendo nuestra voluntad, nosotros sí vamos a ser felices, nosotros sí vamos a ser llenos. Pero tú te das cuenta cuando tú te mueves en el mundo natural, como una persona carnal, como una persona natural, que cuando tú te afanas en cumplir tus metas, cuando tú te afanas en conseguir tus sueños, tú te das cuenta que cuando vas cumpliendo esas metas, cuando vas alcanzando tus sueños, contra más tienes, más quieres y nunca te sientes lleno, porque nunca es suficiente la fama, porque nunca es suficiente el dinero, porque nunca es suficiente nada de lo que nosotros podamos tener en este mundo, nada de lo que podamos conseguir con nuestras fuerzas a espaldas de Dios va a ser suficiente. Por eso nosotros no podemos entender nuestros caminos, nosotros no podemos entender para qué hemos sido nosotros creados a espaldas de Dios. Nosotros a espaldas de Dios, nuestra vida no tiene sentido, pues nosotros tenemos un profundo vacío, nosotros tenemos el corazón vacío. Nuestro ser está vacío cuando nosotros vivimos a espaldas de Dios, cuando nosotros buscamos hacer y deshacer conforme a nuestra voluntad. Nosotros no vamos a poder ser llenos. Nosotros solamente vamos a poder entender y vamos a poder comprender la voluntad de Dios que tiene para nuestras vidas con Él. Porque solamente buscando a Dios nosotros vamos a poder entender la voluntad que Dios tiene. Nosotros vamos a poder saber el propósito que Dios tiene para nuestras vidas cuando nosotros nos movemos en el Espíritu y dejamos de movernos en la carne. Mirad, nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para nosotros poder ser salvos, para nosotros poder alcanzar el cielo, para nosotros poder alcanzar una eternidad juntamente con el Señor. Pero nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Así vemos a muchas personas que se hacen o dicen ser cristianas, que aceptan a Jesucristo como su Salvador, pero no como su Señor. Y tú jamás te vas a poder mover en lo sobrenatural, jamás vas a poder vivir en el Espíritu si tú tienes a Jesucristo como tu Salvador, pero no como tu Señor. Mira, nosotros debemos de someter todas las áreas de nuestra vida a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Nosotros tenemos que buscar cumplir el propósito que tiene Dios para nuestras vidas y tenemos que dejar a un lado, apartar nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros deseos. Todo eso tiene que quedar a un lado. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, cuando tú te arrepientes de tus pecados, tú vuelves a nacer. Ciertamente, como le dijo Jesucristo a Nicodemo, de cierto te digo que si tú no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Ciertamente, nosotros tenemos que cruzar esa puerta estrecha y andar el camino angosto. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y movernos en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Tenemos que buscar hacer el propósito de Dios y dejar de buscar hacer nuestros deseos, de cumplir nuestras metas, de alcanzar nuestros sueños, porque lo que tiene que cumplirse en nuestra vida es el propósito de Dios. Y cuando yo entiendo que es el propósito de Dios el que se tiene que hacer, yo someto mi vida a la voluntad de Dios. Y cuando yo someto mi vida a la voluntad de Dios, yo soy lleno, yo soy feliz, yo me siento realizado, mi vida cobra sentido, porque nosotros hemos nacido para hacer la voluntad de Dios. Y para que yo pueda moverme, vivir en el Espíritu, yo tengo que tener un discernimiento, tengo que saber cuál es la voz de Dios, cuál es la voz del enemigo, cuál es mi propia voz, cuáles son mis propios deseos, cuáles son las mentiras del diablo y cuál es la buena voluntad, buena, agradable y perfecta de Dios, cuál es el propósito que tiene Dios para mi vida. Y yo esto lo voy a poder entender, lo voy a poder comprender cuando yo pongo a Dios en primer lugar. Mirad, tenemos la mala costumbre de actuar primero y preguntarle a Dios después, pero Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. Cada vez que nosotros vamos
a tomar una decisión. Cada vez que nosotros vamos a caminar, cada vez que nosotros vamos a hacer algo, nosotros tenemos que ir y preguntarle al Señor. Tenemos que preguntarle al Espíritu Santo de Dios si voy a la derecha o a la izquierda, si voy adelante o hacia atrás, si me paro o camino, si hablo o callo. Todas las áreas de nuestra vida tienen que estar sometidas a la voluntad de Dios. Yo tengo que ir a preguntarle a Dios si quiere que haga una cosa o quiere que haga la otra. Y así yo me podré mover en la voluntad de Dios. Yo viviré con una vida sometida a la voluntad de Dios. Es la única manera de yo poder tener discernimiento. Es muy importante que nosotros nos movamos en el discernimiento, que sepamos discernir la voz de Dios de las demás voces, de la del enemigo, de nuestra voz, porque Dios nos habla constantemente. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos porque nos afanamos en hacer nuestra voluntad. Muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero en realidad lo que estamos cumpliendo son los deseos de nuestra carne. Por eso es muy importante que nosotros acallemos todas las voces y nosotros oigamos la voz de Dios. Nosotros estamos preparados para oír la voz de Dios, porque Dios es nuestro buen pastor y nosotros somos sus ovejas y nosotros somos suyos y oímos su voz. Ciertamente nosotros tenemos la capacidad de oír la voz de Dios. Y nosotros tenemos que buscar la voz de Dios, oír la voz de Dios, para nosotros movernos en la voluntad del Señor, para nosotros cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero nosotros no podemos intentar en la carne movernos en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Para yo moverme en la voluntad de Dios, para yo escuchar la voz de Dios, para yo cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida, yo tengo que someterme a Dios. Yo tengo que nacer de nuevo, yo tengo que tomar mi cruz y seguir a Jesucristo. Yo tengo que cruzar la puerta estrecha y caminar ese camino que es angosto, que es duro de andar. Para eso yo tengo que dejar de seguir las corrientes de este mundo, tengo que dejar de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, para yo alinearme con el propósito de Dios, para yo oír su voz. Yo tengo que poner a Dios en primer lugar. No tanto mis deseos, no tanto lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios para mí. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y para yo poder empezar a discernir, yo tengo que practicar ese discernimiento. Yo tengo en cada momento de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, preguntarle qué quiere hacer Dios. Y no solamente en las cosas que nosotros creemos que son importantes, en las cosas que nos dan miedo, en las cosas que no conocemos, porque en esos tiempos nosotros vamos a Dios y le preguntamos, pero yo te hablo de decirle a Dios en cada área de tu vida, por insignificante que a ti te parezca. Tú pregúntale al Señor qué es lo que quieres que tú hagas. En tu desayunar, cuando te lavas los dientes, cuando vas camino del trabajo, cuando estás en tu trabajo, cuando vuelves a casa, cuando tienes una conversación con tu mujer, con tus hijos, con tus padres. Tú tienes que oír a Dios, tú tienes que decirle, Dios, hablo, no hablo, digo esto, no lo digo, camino o no camino, acepto o niego. Todo esto el Espíritu Santo de Dios nos va hablando, nos va direccionando. Solamente tenemos que preguntarle, solamente tenemos que pararnos a escuchar su voz. Dios quiere que nosotros seamos dirigidos por Él, porque Él tiene un plan para nosotros, porque Él tiene un propósito para nosotros, pero nosotros debemos de someternos a la voluntad de Dios para que ese propósito en nuestra vida se cumpla. Y hacerme caso, el propósito que Dios tiene para tu vida es más grande que tus deseos, que tus metas, que todo lo que tú hayas pensado o imaginado que quieres para tu vida es más grande lo que Dios tiene preparado por ti, para ti, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que gocémonos nosotros que amamos a Dios, nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos nacido de nuevo. Gocémonos de lo que Dios tiene preparado para nosotros y dejemos ya de anhelar nuestros deseos, de anhelar nuestras metas, nuestros sueños, los objetivos que nosotros tuviéramos en el mundo quedan atrás. Todo lo que tú hayas aprendido, todas tus fuerzas, toda tu sabiduría natural queda en un segundo plano, ya no sirve de nada en el mundo espiritual. Porque ya no vives en la carne, ahora vives en el Espíritu. Y si tú vives en el Espíritu, debes de moverte en el Espíritu. Porque el hombre natural ciertamente no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no sabe cómo entenderlas, porque ha de discernirse espiritualmente. Nosotros, si seguimos siguiendo nuestros métodos, nuestros deseos y nuestras pasiones, si nosotros seguimos insistiendo y afanados con nuestros objetivos, no vamos a poder fluir en el Espíritu, porque seguiremos anclados en la carne. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todo lo viejo queda atrás, tus deseos, tus metas, tus pasiones, tu manera de hacer las cosas ya quedó atrás.
Tú ahora te mueves en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Ahora es el propósito de Dios el que debe cumplirse en tu vida, el que debe cumplirse en mi vida. Y la única manera de que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida es discerniendo su voz, es escuchando la voz de Dios, es siendo direccionados por el Espíritu Santo de Dios. Y cómo yo escucho la voz de Dios, acallando mi voz interior, pasando tiempo con Dios, porque tú conoces la voz de las personas con las que tú pasas tiempo. Y si tú pasas tiempo en oración con Dios, si tú pasas tiempo leyendo su palabra, si tú le pones a Dios en primer lugar y le preguntas cada cosa, cada pequeña insignificante cosa de tu vida, tú le preguntas a Dios poniéndole el primero, buscando su dirección, tú vas a empezar a entender la voluntad de Dios, a escuchar su voz, a distinguirla con claridad. Mirad, nosotros, los cristianos, hijos de Dios, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no necesariamente vamos a tener que pecar, pero sí vamos a cargarnos con un montón de cosas buenas, que no necesariamente son malas, que son buenas, pero que Dios no te ha mandado que hagas. Párate un momento a pensar cuántas cosas buenas estás haciendo ahora mismo que Dios no te ha mandado que hagas y que te está apartando de su propósito, que te está desenfocando del objetivo que Dios tiene para tu vida. Porque nosotros, queriendo agradar a Dios, queriendo hacer cosas buenas, nosotros nos cargamos y nos afanamos en un montón de cosas que no necesariamente son malas, que son buenas, pero que Dios no me ha mandado que haga, porque no he parado a discernir, no me he parado a escuchar la voz de Dios, no le he preguntado si Dios quiere que lo haga o no lo haga. Mirad, os puedo poneros un ejemplo. Cuando Pablo y Silas querían ir a Asia, el Espíritu de Dios les impidió ir a Asia porque no era el tiempo. Pero Jesucristo no nos ha dicho que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Sí, pero también tenemos que aprender a discernir cuándo tenemos que ir y cuándo no, cuándo es el tiempo y cuándo no es el tiempo. Y cómo yo voy a discernirlo, preguntando al Espíritu Santo, fluyendo en el Espíritu, dejando mis deseos y mis pasiones y mis ganas de hacer las cosas, para preguntarme qué es lo que quiere que Dios haga, para enfocarme y alinearme en el propósito de Dios, para yo someter mi vida. Y es que yo tengo que someter mi vida a la voluntad de Dios. Y cuando Dios me dice que no, es no. Cuando me dice que sí, es sí. Cuando me dice que ande, ando. Y cuando me dice que pare, pare. Cuando me dice que hable, hablo. Y cuando no, callaré. Y así yo podré ir creciendo. Porque mirad, uno es el que siembra. Pablo siembra. Apolo riega. Pero Dios es el que nos da el crecimiento. Y si tú quieres crecer en el Espíritu, tú debes de someter tu vida a la voluntad de Dios. Y así alinearte con el propósito que tiene para tu vida. Y no nos preocupemos, no nos afanemos. Ciertamente nosotros hemos nacido de nuevo. Como le dijo Jesucristo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y nosotros, al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados, nosotros hemos nacido de nuevo. Y como que hemos nacido de nuevo, ahora somos bebés en el Espíritu, iremos creciendo. Ese crecimiento nos lo va a dar Dios. Claro que sí. Mirad, el alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento nos lo va a dar el crecimiento y el crecimiento lo va a dar Dios. Y Dios nos va a dar ese crecimiento cuando yo pase tiempo con Él, en oración, leyendo su palabra, alimentándome con la palabra de Dios, alimentándome, buscando hacer la voluntad de Dios. Ese alimento nos va a dar crecimiento. Y es que yo tengo que tener un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que someter mi vida a la voluntad de Dios. Yo tengo que buscar cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Cuando eso pasa, cuando yo busco eso, mi discernimiento aumenta porque mi crecimiento espiritual aumenta y nosotros debemos de crecer. No afanados, no quieras correr porque si tú corres vas a tropezar, pero no te preocupes. Poco a poco el Señor nos irá dando el crecimiento, nos dará dando la corrección que nosotros necesitamos para que así nosotros podamos ser edificados en el Espíritu. Olvídate de tu vida pasada, olvídate de todo lo que hayas aprendido y de tus fuerzas. Tú ahora no discernes con tu intelecto, con tu sabiduría, con tu conocimiento. Tú ahora vas a discernir en el Espíritu y vas a ser direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora tu vida es diferente, ya no es en la carne, ahora es en el Espíritu. Por eso no debes de afanarte y no debes de preocuparte. Ciertamente hay muchas voces que van a venir a ti. Concretamente son tres, es la de Dios, es la de Satanás y es la tuya.
Y nosotros debemos aprender a callar nuestras voces para que se escuche la voz de Dios. Debemos de pasar tiempo con el Señor para distinguir su voz de distinguir la del enemigo. Y nosotros seremos direccionados, seremos felices, seremos llenos, seremos utilizados de maneras sobrenaturales por Dios si nosotros nos sometemos a su voluntad y nos alineamos con su propósito, porque el objetivo que tiene Dios para tu vida, tú ahora no lo puedes entender, ni ninguno podremos entenderlo, pero tener por seguro que la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros la va a perfeccionar el día que venga Jesucristo. Por todos nosotros. Nosotros vamos a ser perfeccionados. No nos afanemos, no nos preocupemos. El crecimiento que Dios está dando en nosotros, está desarrollando en nosotros los dones del Espíritu de Dios. Tú no tienes un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo de Dios habitando en ti, con todos sus dones. Y los dones van a ser activados en ti, van a ser desarrollados conforme el Espíritu Santo de Dios quiere para cada uno de nosotros, conforme el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Pero desarrollemos el don del discernimiento de espíritus, porque con el don del discernimiento nosotros podremos entender y saber la voluntad que tiene Dios, podremos saber lo que quiere Dios que hagamos y digamos en cada momento para edificación nuestra, edificación de los que tenemos a nuestro alrededor. Dios te quiere usar para que tú seas de bendición hacia los demás. Dios quiere que tú seas de ayuda al caído, al perdido, al necesitado. Dios quiere glorificarse a través tuya. Dios quiere que tú des fruto y que lo des en abundancia. Y nosotros solamente vamos a poder dar fruto si nos permanecemos cerca de Jesucristo, porque Jesucristo es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y nosotros vamos a dar buen fruto cerca de Jesucristo. Ten a Jesucristo presente, ten tu mirada siempre fija en la cruz, con tus oídos puestos en la palabra de Dios, y tú vas a dar un fruto y lo vas a dar en abundancia. No te preocupes, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Mantente cerca de Él. Fluye en los dones, fluye en el Espíritu. Deja que Dios dé ese crecimiento y que se cumpla el propósito que tiene Dios para tu vida, que tiene Dios para mi vida. Son grandes cosas las que tiene. Que el enemigo no te confunda, porque muchas veces vienen voces que te dicen que Dios no tiene un plan para tu vida, que Dios no se va a glorificar en ti, que lo va a hacer en otros pero no en ti, que tú tienes que estar más preparado, que tú no tienes que estar más preparado, porque la sabiduría, tus fuerzas son en la carne, pero tú ahora fluyes en el Espíritu, es el Espíritu Santo de Dios haciendo la buena obra en ti. Así que tú no te cargues, tú no te afanes, tú no te desenfoques, mantente enfocado en escuchar la palabra de Dios, mantente enfocado en poner a Dios en primer lugar y Él va a fluir a través de ti, porque Dios se vale de lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a las personas fuertes y sabias de este mundo. Las personas que se apoyan en su intelecto, que confían en sus fuerzas, van a caer, pero tú que confías en Jesucristo, tú que te apoyas en Dios, tú vas a prosperar, tú vas a crecer, tú vas a dar fruto al 100%, tenlo por seguro. Mirar, el enemigo te acusa, él te condena, pero Dios te corrige para edificación. Aprende a escuchar la voz de Dios y deja de prestarle tus oídos al diablo. Deja de anhelar en la carne lo que este mundo te puede dar. Y por supuesto, no busques en el mundo lo que solamente Dios te puede dar. Ese crecimiento, esa sabiduría, esa llenura que tú tienes, que tú necesitas, solamente te la va a poder dar Dios. Solamente la vas a obtener cuando tú te muevas bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Cuando tú te alinees con su propósito y entiendas que ya no son tus objetivos, que ya no son tus sueños, que ya no son tus metas. Ahora son los objetivos, las metas y la voluntad de Dios la que debe de cumplirse en tu vida. Madre amado, yo te pido, Señor mi Dios, por todos y cada una de las personas que me están viendo, Señor mi Dios, que están escuchando tu santa palabra en esta hora, Señor. Yo te pido, Señor mi Dios, que les guardes, que les protejas, que les bendigas, Señor mi Dios, que les des ese discernimiento, Señor, para escuchar tu voz, para someter su vida, Señor mi Dios, a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Padre amado, revélales el plan maravilloso que tú tienes para sus vidas, Señor mi Dios. Dales el discernimiento, Señor, para que ellos se alineen con el propósito que tú tienes para cada uno de ellos, Padre eterno. Oh papá, yo te pido, Señor, que
que les abras los ojos espirituales, Señor mi Dios, y que puedan fluir en el Espíritu, Padre eterno. Papá, dale la fortaleza, Señor mi Dios, y la sabiduría y el discernimiento que ellos necesitan. Guárdales, protégeles, bendíceles, Padre amado, que tu amor les rodee como un escudo, Señor mi Dios, y les protejas de todo ataque, de toda acechanza del enemigo, Señor mi Dios. Padre eterno, ellos son luz, Señor mi Dios, en medio de las tinieblas, papá. Haz que se iluminen el camino al perdido, al cansado, al abatido, Señor mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre amado, dales el crecimiento, Señor mi Dios, que ellos necesitan, papá. Dales la dirección, Señor, que ellos están buscando con anhelo, Señor. Ellos quieren hacer tu voluntad, Padre amado. Ellos quieren cumplir, Señor mi Dios, el propósito que tienes para ellos, papá. Yo les dejo en tus manos, Señor mi Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios. Te dejo en sus manos, Padre eterno. Gracias, gracias por ellos, papá. Busquemos hacer la voluntad buena, agradable y perfecta. Alineémonos con el propósito de Dios. No nos afanemos, no nos carguemos, no nos desenfoquemos. Busquemos hacer la voluntad de Dios. Dejemos de cargarnos con buenas acciones que son buenas, pero que Dios no te ha mandado que hagas. Deja que el Espíritu Santo de Dios fluya en ti. Y verás y comprenderás que Dios tiene preparado para ti cosas hermosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene para ti, las que Dios tiene para mí. Porque le amamos, porque le hemos puesto en primer lugar, porque le hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nosotros hemos nacido de nuevo. Ahora fluimos en el Espíritu como hijos de Dios que somos. Que Dios os bendiga a todos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros.